Hola, buen día chicos. Bienvenidos a la clase de tercero de bachillerato, en donde aprenderemos sobre los ácidos carboxílicos, que nos dice que es un grupo de compuestos orgánicos fundamentales en lo que es la química y la vida diaria. Antes de empezar, pues vamos a responder algunas preguntas clave para así comprender mejor la clase. Bueno, comenzando por qué son los ácidos carboxílicos. Como ya dije, son compuestos orgánicos que contienen del grupo funcional carboxilo, que es representado como COOH. ¿Por qué es importante? Bueno, en estas nos dice que los presentes están en lo que es la grasa corporal, el vinagre como ácido acético, está en el limón, en las frutas como ácido cítrico y en medicamentos, polímeros, jabones, perseverantes y otros productos más, que normalmente está presente en lo que es la vida cotidiana. ¿En qué en sí nos vamos a enfocar hoy en este tema, sobre este tema? Bueno, hablaremos sobre su estructura, su grupo funcional, ya sea sus propiedades físicas, químicas. Hablaremos sobre su nomenclatura, las reacciones importantes que tiene, sus aplicaciones y comparaciones entre los aldehídos y las cetonas. Y pues también veremos ejercicios y ejemplos que daremos si está a nuestro alrededor o incluso en la química y la vida diaria. Y sobre su estructura, pues tenemos que los ácidos carboxílicos, hablamos ya, pues dije que está conformado por su grupo que es COOH, del grupo de los carboxílos, su grupo funcional, pues no. El carbono dice que tiene unido a un doble enlace de oxígeno, como vemos aquí. Voy a subrayar para que comprendamos. Aquí. Donde vemos que está unido a un el doble enlace de oxígeno y a un mismo de carbono, con un enlace simple de un grupo del óxido, en este caso sus RaOH, ¿verdad? Su representación abreviadamente es RCOOH. En esta nomenclatura se lo deriva por ser hidrocarburos. En este caso se sustituye, escuchemos bien, esta es una pregunta importante que he mandado para estar en casa, donde se dice que la terminación, ya sea en O, lo cambiamos por el oico, en el que se antepone la palabra ácido. Por ejemplo, tenemos al metano, que es en fórmico, como HCOOH, comienza con el ácido metanoico, aumentando lo que es la palabra oico. Aquí abajo también tenemos varios ejemplos, donde vemos que esta estructura consta solo de un solo carbono, por lo que el nombre daría como ácido metánico. Bien, y si hablamos de sus propiedades físicas, entendemos que tenemos que el punto de ebullición, que es elevado, ya que dice que los ácidos carboxílicos forman lo que serían puentes de hidrógeno súper intensos,
Por eso son los que tienen puntos de ebullición más altos incluso que los aldehídos y las cetonas. Y lo que mismo dice que los alcoholes, ya que tienen el mismo número de carbono, pero sus puentes de hidrógeno son mucho más intensos. Sobre su solubilidad, tenemos que los ácidos son hasta 4 carbonos más solubles al agua. Esto quiere decir que a medida esta aumenta su cadena, esta solubilidad disminuye. Y si hablamos de su olor, ya que es parte de su propiedad física, esto nos dice que las cadenas cortas tienen olores fuertes y muchas veces desagradables. Un ejemplo muy común que tenemos aquí en la vida diaria sería el vinagre. Es uno de los ácidos más con olor abundante, ¿no? O sea, algo mucho más fuerte, algo penetrante. Eso estamos hablando de que es un conocido, pues, de olor fuerte y a veces desagradable como es el vinagre, ¿verdad? Y en cuanto a sus propiedades químicas, tenemos que los ácidos son débiles, o sea, tienen un comportamiento ácido, donde pueden donar ya sea sus protones o reaccionar a lo que sea con bases, es decir, que salen sus sales como éteres reaccionando a una esterificación. Por ejemplo, ya sea ácido alcohol que forma un éster con solubilidad al agua. Aquí también tenemos reacciones importantes, como la cual sería la esterificación que hablé hace un momento, donde tenemos el ácido más alcohol, éster y agua. Con la formación de sales es donde metemos el ácido, una base, la sal más agua. Tenemos la reducción, que como dije, que es difícil de ser catalizadores, ya que los ácidos pueden reducirse a alcoholes primarios. Esta es otra pregunta muy importante. Recuerden que en la reducción se dice que es difícil sin catalizadores, ya que estos ácidos pueden reducirse en la parte redox por alcoholes primarios. Y si hablamos de la descarbonización, esa es la pérdida del grupo COH, o sea, liberación de lo que sería su CO2. Y si de aplicaciones cotidianas se trata, como ya dijimos hace un rato, en el ácido acético, conocido como el vinagre, y como perseverantes, va al ácido formoico como picaduras de hormigas, como el ácido benzoico como conservante de alimentos, y como el ácido cítrico está en las bebidas y en las limpiezas. En el ácido láctico, como su nombre lo dice, lo que encontramos en el yogur, lácteos e incluso en los que son los músculos. En los ácidos grasos encontramos lo que son aceites, jabones, en cremas, productos cosméticos. Bueno, con respecto a lo que sería su comparación entre los aldehídos y las cetonas, tenemos que sus propiedades, ya sea su grupo funcional, su acidez, su pH alto, su solubilidad y la presencia en lo que serían los alimentos,
Con respecto a su grupo funcional, ya hablamos que los ácidos carboxílicos sería COOH, los aldehídos como CHO y las cetonas con un doble enlace entre carbono y oxígeno. Con respecto a su acidez, los ácidos carboxilos son muy ácidos. En cambio, las cetonas y los aldehídos no son ácidos. Dependiendo de su pH alto, los carboxilos son súper altos en su pH. En cambio, los aldehídos y las cetonas tienen un nivel medio con respecto a esta propiedad. Y su solubilidad son altos pero pequeños. En cambio, los aldehídos y las cetonas tienen un menor campo con respecto a su solubilidad. Si hablamos de la presencia de alimentos, como ya lo dije, los ácidos carboxílicos son una alta gama en esta parte de presencia en alimentos. En cambio, los aldehídos y la cetona con respecto a los alimentos es súper bajo. Ellos los encontramos más en otros aspectos. Bueno, en sí, lo que aprendimos hoy sobre los ácidos carboxílicos, hablamos de que son compuestos, pues no esenciales del grupo COOH, que poseen propiedades ácidas con punto de ebullición altos que participan en reacciones de formaciones como sales, esteres y además están presentes ya sea en alimentos, productos de limpieza, cosméticos e inclusive en lo que nos rodea, la naturaleza.